próxima ponencia, que está a cargo de Jason Smith, de Madrid, España, y que nos va a hablar sobre una persona extremadamente importante para la acupuntura y la medicina tradicional china en Occidente, que fue el profesor Giovanni Masciocia. Jason, ¿estás me oyendo? Eso estoy viendo, ¿me escucháis bien? Sí, te estamos escuchando. Estupendo. ¿Tienes algo para compartir en la pantalla? Tengo la pantalla, entonces os voy a compartir la pantalla. Lo primero, gracias a todos por estar aquí presentes un sábado por la tarde. Gracias, Marco, por organizar todo esto, que no ha debido ser fácil, esta organización. Y bueno, la verdad es que es un placer. Vamos a ver cómo puedo hacer esto grande. Ok, ¿estáis viendo mi presentación? Sí, estamos viendo bien. Bueno, pues yo os cuento un poco. Esta es una charla para mí un poco extraña, porque siempre hablo de medicina china y siempre doy clase. Acabo de terminar, de hecho he tenido que cortar la clase un poquito antes para estar aquí, pero es la primera vez que hablo sobre Giovanni, que tuve el privilegio de estar a su lado durante muchos años, y pues os quería compartir algunas anécdotas personales de su vida, porque conocemos siempre al gran Giovanni por su obra, por su legado, pero no sabemos nunca pues cosas un poquito más detalles, cómo llegó a la medicina china, etc. Entonces no tengo ni idea de cuánto me va a durar la presentación, entonces vamos adelante. Lo he llamado un legado... Yo te aviso cuando faltaren 5 minutos, ¿vale? Obrigado, gracias. Entonces, he llamado la pequeña charla un legado que aún perdura, porque yo creo que Giovanni ha sido uno de los padres de la medicina china en Occidente, porque estuvo en un momento adecuado, en una época adecuada para introducirnos la medicina china a todos, porque tenemos que remontarnos a una época en la cual nadie sabía qué era la acupuntura, qué era la medicina china en Occidente, ¿no? Prácticamente se consideraba vudú casi, la acupuntura. Entonces, yo os voy a contar un poquito... Esto es Giovanni en su jardín en Londres, después de escribir el libro de la práctica de la medicina china, ¿no? Y os cuento un poco su historia. Giovanni nació en Nápoles. Fue un hijo de la Segunda Guerra Mundial. Nació al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él se crió en el sur de Italia, en Nápoles, en la zona de las pizzas, de la Cosa Nostra, de un ambiente muy familiar, muy tradicional, ¿no? Y él venía de una familia de médicos, tenía mucha tradición de médicos en su familia. Y Giovanni fue economista. Hizo la carrera no empezó estudiando medicina china, sino que, como casi todo el mundo, hizo un cambio de orientación. Y empezó pues siendo economista. Estudió en Nápoles, la Facultad de Economía, y luego estuvo muchos años trabajando en la Fiat. Estuvo como contable, como varios miembros de su familia, y luego se trasladó a vivir a los países nórdicos. Y estuvo un tiempo viviendo en Suecia y en Noruega, lo cual no le gustaba nada, porque Giovanni, como buen italiano, le gustaba el calor y el contacto con la gente, y no le gustaba el frío. Y estuvo de economista. Y luego fue a Inglaterra, y Inglaterra fue algo totalmente revolucionario para él. ¿Por qué? Porque ahí fue donde descubrió la medicina china. Y descubrió la medicina china, como yo creo que la mayoría de nosotros, como paciente. Él tenía problemas digestivos, tenía muchos dolores de estómago, digestiones muy lentas, mucho frío en el estómago, y no encontraba remedio a sus problemas. Entonces entró en contacto con la acupuntura. ¿Por qué entró en contacto con la acupuntura? Porque él empezó a leer cosas de alimentación, de macrobiótica, y eso le llevó a una consulta de acupuntura, y mejoró mucho de sus problemas gastrointestinales con acupuntura.
Y a raíz de mejorar, pues Giovanni era una persona tremendamente culta, siempre estaba leyendo, no solo de medicina china, sino que estaba investigando de acupuntura, investigaba de todo tipo de cosas. Entonces, pues luego, al ver que la acupuntura le había dado resultado, pues quiso averiguar qué era la acupuntura, cómo funcionaba, tuvo esa curiosidad. Pero claro, tenéis que entender que en los años 70 nadie sabía nada de acupuntura en ninguna parte prácticamente. Era una cosa totalmente sectaria, dedicada a muy poquita gente. Y no sé si sabéis quién es esta persona que aparece aquí a la izquierda, a lo mejor os sorprenderíais, conocéis todos a Peter Deadman, el autor del libro Un manual de acupuntura. Ese es Peter Deadman en su juventud, porque Peter Deadman fundó una tienda de alimentación que se llamaba Infinity Foods, y ahí hacían comida vegetariana, comida macrobiótica, y ahí tenían algunas plantas de acupuntura, y Giovanni siempre iba todos los días y hablaba siempre con la cajera, con la gente que estaba ahí, y empezaba a preguntar cómo funcionaba la acupuntura, cómo funcionaba la macrobiótica, pero por pura curiosidad, porque él era un hombre muy, muy, muy curioso. Y a raíz de esto, pues entonces le sugirieron apuntarse a un curso de acupuntura. Claro, los cursos de acupuntura, en aquel entonces había solo un curso de acupuntura que era una persona que enseñaba acupuntura a un grupo de 5 personas. Entonces, pues era una enseñanza muy primitiva. Y este primer profesor de Giovanni fue Van Buren, que fue realmente uno de los introductores de la acupuntura en Occidente. Era un holandés y estudió en Taiwán y estuvo practicando muchos años y era el profesor fue el primer profesor de Giovanni. Luego Giovanni estuvo trabajando en su consulta y dice que él aprendió de Van Buren muchas cosas sobre los vasos maravillosos, ¿no? Y el caso es que Van Buren hacía un curso de 2 años de acupuntura y al finalizar el primer año parece ser que Giovanni era tan bueno que Van Buren le pidió que empezara él a dar clase, aún sin haber terminado de estudiar acupuntura. Entonces Giovanni empezó a dar clase a los alumnos de primero en la escuela de Van Buren. Y ya os digo, sería para 5 alumnos a los cuales daba clase. Y Giovanni, como siempre ha sido muy buen profesor, Giovanni siempre ha sido una persona muy generosa a la hora de enseñar. Yo recuerdo estar en su casa y él tirarse 2 horas contestando por correo electrónico dudas de terapeutas de todas partes del mundo. Él decía que su misión era hacer que la medicina china fuese accesible tanto a pacientes como a terapeutas. Entonces, él se pasaba el día enseñando y enseñando. Pero cuando terminó de estudiar medicina china, se tomó un año sabático, un año prácticamente sin hacer nada, ¿no? Y estuvo recorriendo el mundo y siempre cuenta una anécdota. Esto es Giovanni en su juventud, cuando estaba en México, y dice Giovanni que le tomó el pulso al gobernador mexicano de la región de Chiapas y le dijo que tenía un problema de riñón, de incontinencia de los riñones, y parece ser que acertó tanto con la salud del gobernador de Chiapas que el gobernador de Chiapas, de México, pues lo quiso matar porque creía que era un chamán, que era un brujo, ¿no? Es una de las anécdotas que cuenta Giovanni. Y luego Giovanni tuvo la gran suerte de estar porque claro, China hasta los finales de los años 70, cuando murió Mao, había estado muy cerrada. Entonces nadie conocía la acupuntura, ningún occidental había ido a China a conocer la acupuntura, ¿no? Entonces el gobierno chino, en el 80-81, organizó un primer congreso para médicos extranjeros, y en principio ese congreso, que fue en Shanghai, era solamente para médicos occidentales.
y no sabemos muy bien cómo, pero Giovanni Macioccia consiguió meterse en ese grupo de médicos occidentales que fueron a China. Fruto de ese grupo que se organizó de viaje a China, como no había ningún libro de texto, pues rápidamente el gobierno chino sacó este libro de los esenciales de la acupuntura, que fue como el manual que presentaron a todos los médicos que fueron a ese congreso. Y de hecho es uno de los libros más vendidos de teoría que vende el gobierno chino para extranjeros, ¿no? Que está editado por el Comité de Lenguas Extranjeras de Beijing. Y ahí Giovanni se dio cuenta de una cosa, porque claro, las conferencias eran en inglés, eran en chino. Y claro, Giovanni en aquellos entonces no hablaba chino, sino que solamente hablaba inglés, francés, español, hablaba varios idiomas, pero no chino. Entonces se dio cuenta que el traductor, cuando hablaba el profesor chino, hablaba durante 10 minutos y la traducción del traductor en inglés era 1 minuto solamente. Entonces decidió que la mejor forma de conocer la medicina china pues era aprender chino directamente. Y ahí fue cuando empezó a aprender chino. Y entonces aprendió chino de una forma muy curiosa, que fue con un método de idiomas. Él cogía, cuando terminaba de trabajar en su consulta por la noche, cogía una cassette de un método de idiomas, se iba a su coche y escuchaba el chino. Y luego él se hacía unas tarjetas. Esto me lo regaló Giovanni, que tiene aquí Chinese flashcards. Que estaba lleno de cajitas pequeñas y todas esas cajas meticulosas ¿veis? Que cogía tarjetas y ponía el ideograma chino y la traducción. Era realmente un trabajo de, fijaros, un trabajo de chinos. Lo que hizo poca gente ha sido tan estudiosa y tan metódica con el estudio de la medicina china. Entonces, pues fue uno de los regalos que me hizo, que me hace mucha ilusión, pues toda esta caja con todas sus tarjetas, ¿no? Entonces ya, el primer libro que él hizo, que todo el mundo piensa que fue el de los fundamentos de la medicina china, realmente no fue el de los fundamentos, sino que fue este libro, El diagnóstico por la lengua. Y lo grande que tiene Giovanni, y que yo creo que se ve en este libro, es que consiguió presentarnos toda la información de una manera sistemática, que él nos decía, cuando miréis la lengua tenéis que mirar el color, la forma y la capa y la sabura. Y presentó un método fácil de entender. Y a este libro le siguió el segundo libro que todos conoceréis, que ha sido un poco la Biblia para prácticamente todos, que ha sido el de los fundamentos, que esta es la primera edición, que ya la tengo negra, se está prácticamente cayendo. Y este libro nació de los apuntes de Giovanni. Cuando iba a los viajes a China y de todo lo que él iba recopilando de todos los libros, él iba anotando como forma de apuntes suyos toda la información. Y de ahí nació este libro, que se ha convertido en el libro emblema. Este libro luego tuvo una segunda edición que fue esta, mucho más ampliada, y recientemente, que fue la última reedición con Giovanni en vida, hicieron la tercera edición, que la hicieron ya a todo color.
Y Giovanni luego siguió escribiendo libros, claro. Por ejemplo, en español solamente tenemos 3 libros disponibles, ¿no? Pero sabéis que este fue el último libro que Giovanni publicó, el de la psique, porque se pasó 10 años, él era un enamorado de la psique, entonces pasó prácticamente 10 años estudiando la psique. Ese fue su gran libro. Y otra de las cosas importantes de Giovanni fue que le hicieron profesor honorario de la Universidad de Nanjing de Medicina China. Aquí tenemos en el Congreso, habla Salustino Wong, que es una gran eminencia, alguien a quien yo admiro mucho, y no sé si seguirá, pero en su día trabajaba como profesor en la Universidad de Medicina China de Nanjing. Y bueno, a Giovanni, por su carrera, pues le dieron un título honorífico de profesor. Ya sabéis, el libro favorito de Giovanni, el que más le gustaba, del que más orgulloso estaba, era este, curiosamente, el de los canales de acupuntura. Dice que este fue el libro que más le costó escribir y su libro favorito. Luego sabéis que también sacó su propia línea de los 3 tesoros de fórmulas de fitoterapia. Y yo entré en contacto con Giovanni pues de una forma totalmente... ¿cómo lo podría definir? Pues que yo pensaba que no iba a ser posible. Yo un día le escribí a Giovanni, porque Giovanni mantenía una página web muy interesante con muchos artículos en inglés y esos artículos no estaban traducidos al español. Entonces yo le mandé un email y le dije, oye, ¿te interesaría que tradujésemos esto al español? Y me dijo, claro que sí. Y me dijo, ¿y cuánto cobras? ¿Cuánto te tengo que pagar? Entonces yo decía, no me lo puedo creer. El gran Giovanni me dice que sí y además me quiere pagar por esto. Y entonces ya ahí iniciamos, organicé varios seminarios suyos en España. Yo hace muchos años escribí un libro sobre el significado de los nombres de los puntos de acupuntura. Hizo el prólogo Giovanni. Hicimos una escuela bajo su nombre de medicina china que se llamaba la Escuela de Giovanni Machoche. Giovanni siempre fue un hombre tremendamente humilde. Él nunca quería tener publicidad. Él siempre fue muy humilde. Sus últimos años los pasó aquí, en Santa Bárbara, en Estados Unidos. Se fue a vivir ahí por sus últimos años de vida, los últimos 10 años, porque decía que le recordaba mucho a su Nápoles, a toda la costa amalfitana. Y yo fui a visitarle un par de veces a su casa de Santa Bárbara y una de las paradojas de la vida era que Giovanni no podía hacer acupuntura en Estados Unidos porque no había estudiado en Estados Unidos. Entonces solamente se dedicó a dar clase y mantenía una página web con todos sus cursos online y publicó algunos libros que no se han llegado a conocer. Por ejemplo, este fue uno de los libros que publicó Giovanni. Tengo por aquí, o debo tener por aquí una copia. A ver, disculpad. A ver si lo tengo por aquí, por algún lado. Bueno, creía que lo tenía aquí entre la multitud de papeles. Tenía todos los artículos del blog que él iba escribiendo, los publicó también, los compiló en un libro. Y Giovanni, sobre todo, era una persona muy, muy, muy culta. Era una persona que, por ejemplo, él estaba suscrito a revistas de arqueología, leía todas las mañanas el Wall Street Journal. Él se definía como un taoísta anarquista, se definía. Y decía que si él hubiese nacido en esta época, que él hubiese hecho una revolución social a través de Internet. Él estaba escandalizado con la Unión Europea, con la corrupción de los políticos, estaba absolutamente horrorizado con todo. Era un hombre muy culto, era un hombre que empezaba a hablarte de la relación entre la dinastía Han y la dinastía y toda la antigua Grecia, ¿no? Y las pasiones menos conocidas de Giovanni, pues Giovanni era, por ejemplo,
bailaba salsa. Esa era una de sus grandes aficiones. Aquí tenéis una foto de Giovanni bailando salsa. Era un gran... Yo recuerdo cuando fui a verle a Santa Bárbara, llegué a las 10 de la noche y en lugar de ir a casa, pues yo llegué un miércoles y él le cantaba bailar salsa, entonces le acompañé a un bar de salsa y la verdad es que era un profesional bailando salsa. Luego también era muy buen cocinero. Giovanni era un cocinero excelente y de hecho tiene un libro de recetas publicado que se llamaba Las mías recetas, de Giovanni Macioccia. Entonces, aquí podéis ver un poco, un libro un poco que habla de su familia. Y no sé si lo veis, pero va poniendo aquí todas sus recetas y va contando la historia de las recetas. Y a él le gustaba mucho España, le gustaba mucho Latinoamérica. Y durante sus 10 últimos años de vida estuvo aprendiendo español. Y lo hablaba bastante bien, y porque Giovanni era una esponja. Cualquier cosa que le contabas se acordaba y 5 años después era capaz de volver a decirla. Leía un libro y se acordaba exactamente de lo que decía el libro. Tenía una memoria impresionante. Y tenía una casa en Pontone, en la casa amalfitana, ¿no? Que se llamaba la Casa Macioccia, la llamaba, ¿no? Y sobre todo Giovanni, fijaros, esa era la biblioteca que tenía Giovanni. Si os fijáis, todos estos libros que vemos aquí a su izquierda eran libros chinos. Entonces él era una rata de biblioteca. Leía todo el tiempo, traducía y hacía un compendio, ¿no? Y como todos sabéis, hace casi 3 años falleció, tuvo una batalla con un cáncer durante prácticamente 10 años y al final el cáncer lo pudo vencer. Y tengo aquí algunos objetos personales para que veáis un poco cómo era Giovanni. Por ejemplo, mirad. Jason, perdona. Sí. Tenemos 5 minutos. Perfecto. Él iba haciendo fotografías, estas eran diapositivas, de todas las lenguas de sus pacientes. Entonces las catalogaba y aquí veía todas las lenguas de todos sus pacientes. Y luego tenía sus historias clínicas. Fijaros, esta es una historia clínica de un paciente, no sé si veis bien. Entonces escribía, ponía, por ejemplo, dibujo de la lengua y apuntaba todos los síndromes de la persona. Fijaros, los escribía en chino. Aquí tengo algunas de las presentaciones que él utilizaba en clase. Mirad, por ejemplo, aquí está de la fórmula Wendan-Tan y cómo, no sé si llegáis a ver, estos son sus manuscritos de clase, estos eran sus apuntes, ¿no? Que estaban todos puestos en chino. Y luego lo tenía todo pues muy bien organizado. Cuando murió, su hijo me mandó todas sus carpetas con todos los apuntes que él iba haciendo en toda su vida. Entonces, pues el legado de Giovanni, yo creo que la medicina china en Occidente no sería la misma sin el gran aporte que hizo Giovanni Macioccia, que yo creo que consiguió aportar la medicina china de una manera sencilla, entendible y sistemática. Entonces yo siempre llevo a Giovanni en mi corazón, una persona muy generosa, y creo que ha hecho mucho por la
por la medicina china y no debemos nunca dejar de honrar un poco su legado y todo lo que nos dejó. Entonces, pues cualquier palabra para definirlo se queda corta. Entonces, bueno, espero haberos acercado un poquito más la otra parte de Giovanni como cocinero, como economista, cómo llegó a la medicina china. Y era una persona realmente entrañable y una persona muy sabia y le echamos mucho de menos. Entonces, espero...